Bienvenidos a Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se encuentra con la innovación y donde conversamos con personas que están haciendo las cosas diferentes. Mi invitada de hoy es Daniela Rodríguez Buitrago. Ella es fundadora de Laboral Trends y coorganizadora de Legal Hackers. Daniela, bienvenida y muchas gracias por venir a este espacio. Gracias a ti. Gracias a ti por esta invitación y bueno, honro mucho lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Dani. Comencemos hablando un poquito de quién eres tú, de cuál es tu experiencia, cuál es tu trayectoria y cómo llegaste a hacer las cosas diferentes en el derecho. ¿Qué te hizo llegar hasta ahí? Bueno, fui abogada, como todos los abogados. Tuve una trayectoria académica natural y normal, hice mi pregrado, luego por temas laborales tomé la decisión de hacer un posgrado para seguirme especializando y así sucesivamente fui creciendo en línea vertical, pensando que solamente el conocimiento académico era necesario para sobrevivir en el mundo legal. Y por circunstancias de la vida, creo que circunstancias que a muchos nos cambiaron desde que el mundo paró, tomé la decisión de ver hacia adentro e identificar qué tan feliz me estaba haciendo la decisión que elegí y a dónde iba a terminar si seguía con esa carrera del ratón en la que iba. Porque fui una abogada que se graduó muy joven y tuve un ascenso laboral muy rápido. Entonces, antes de cumplir 30 años, tuve lo que una persona desearía tener en su vida profesional. Así que cuando llego a esa cúspide digo, esto no me está haciendo feliz. O sea, tengo lo que soñé, estoy volando, pero ¿cuál es hasta dónde? Si esto se siente lo que pensé que me iba a hacer feliz, pues creo que no está teniendo sentido. Y ahí hay una ruptura muy grande. Afortunadamente coincidió con la pandemia. Y pues bueno, estuve 8 meses en otra ciudad, lejos de mi familia, lejos de mis amigos, replanteándome la vida y aprendiendo de cosas nuevas. Aprendí que debía parar para volver a reconectarme con cosas que me generaban curiosidad, donde pudiera como indagar nuevos mundos y nuevos universos. Y ahí apareció en mi vida el legal design. Cuéntanos un poquito de qué es el legal design y cómo se lo explicarías a alguien que nunca ha escuchado este término. Bueno, para mí para mí fue una metodología y una forma de hacer derecho que me salvó la vida. Literal, creo que me salvó el hecho de querer seguir siendo abogada, pero con propósito. Es una metodología que te permite explorar una solución, pero no pensando desde el artículo, desde el código, desde la sentencia, desde la jurisprudencia, sino pensada desde las personas. ¿Cómo hago yo un mejor derecho? ¿Cómo hago que lo que yo haga sea accesible para las personas, que lo entiendan, que lo comprendan? Es ver el derecho de una manera preventiva, ¿no? La metodología base que es Design Thinking te dice, piensa como no piensan los abogados, piensa de una manera tal vez intangible, de una manera más abstracta, cómo lo podrías solucionar, cómo podrías ayudar a las personas desde un lugar diferente a el artículo, la ley, la jurisprudencia, me lo permite o no me lo permite. Entonces, conectar muy bien con el dolor de las personas, entender cuáles son sus deseos, qué necesitan realmente y cómo puedes, como abogada, suplir o brindarles una solución que perdure en el tiempo y que esa solución legal que tú brindas evites a toda costa que llegue a un litigio. Dani, ¿qué pasa cuando conectamos el derecho con las emociones, con la perspectiva del usuario? ¿Qué pasa cuando hacemos ese cambio de mentalidad y lo trasladamos a un documento jurídico? Wow, creo que hay magia. Y la base de esa magia, y para mí la base de la metodología radica mucho en la creatividad, porque no es lo mismo que tú escuches para responder, que es lo que naturalmente hacemos los abogados, que escuchamos un problema jurídico y automáticamente en nuestra cabeza empezamos a desglosar artículo, ley, si se puede, no se puede, la solución es esta, pero tú no estás atendiendo a la persona, estás pensando en cómo darle una solución de forma automática. Entonces, cuando tú conectas eso realmente con las emociones, primero rompes la coraza de debo saberlo todo y soy invencible, y una coraza del ego bien fuerte que
pues que tenemos los abogados y las abogadas lamentablemente, y es conectar realmente con el dolor o con el deseo de la persona, porque detrás de una consulta, detrás de un problema legal, hay una emoción, y verlo desde la emoción te permite acompañar a la persona desde la empatía, que es muy importante. Pero ¿cómo vas a tener empatía con alguien si no te pones en los zapatos de esa persona? Siempre escuchamos que se dice como la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Y sí, pero no puedes ponerte en los zapatos del otro si antes no descalzas tus zapatos. Entonces, si eso no lo logras hacer, pues no logras conectar con la persona y la solución que le vas a brindar tal vez va a ser superflua. Y para mí el legal design es dejar una marca en el corazón de las personas, en el corazón de las empresas y decirles si es posible hacer un derecho diferente, si es posible que ustedes vean a una abogada de forma diferente. Nosotros también podemos trabajar para el bien, no solamente para el mal o para solucionar un problema que ya es muy complejo. Entonces también es una construcción de cultura preventiva en las personas y en las empresas. Dani, hablando de cultura, en un mundo como el ecosistema del derecho, donde todo es muy riguroso, lleno de tecnicismos, ¿cuál ha sido la perceptividad de pronto las empresas, de los abogados, en ese cambio que tú haces de un documento jurídico lleno de tecnicismos a uno más orientado al usuario? Bueno, quiero decirte que más que documentos, mi trabajo ha sido restablecer procesos. Yo soy laboralista y un área de relaciones laborales tiene muchos componentes. Y generalmente un área de relaciones laborales pertenece al corazón de una empresa, que es el área de gestión del talento humano. Entonces, ahí pasan muchas cosas. Cuando tú aplicas la metodología, identificas dónde hay esos puntos de contacto rotos legales que están generando fricción al interior de la empresa, pues te das cuenta que hay involucradas muchas áreas, muchas personas y muchos procesos. Entonces, entrar pensando en, no sé, vamos a transformar un reglamento interno de trabajo y de repente darte cuenta o identificar que hay otros riesgos laborales que antes no preveías, que te estás dando cuenta que el proceso que está teniendo, por ejemplo, el área de gestión del talento humano con sus trabajadores está fracturado y que gracias a eso el índice de descargos, por ejemplo, es muy alto, o que la gente teme a ir a unos descargos porque pues no sabe cuál va a ser la consecuencia, es lo más natural, pero es que las reglas del juego deben ser claras desde el momento uno. Entonces, más que tú lo veas reflejado en un documento, que al final, si el documento es claro, el documento se puede ver bonito, el documento puede hacer que se mejore ese índice de bienestar dentro de una compañía. Es una cultura, es un mindset que hay que cambiar. Y no solamente hay que cambiarle al abogado, sino que hay que cambiarle, en mi caso, a todo el proceso de gestión del talento humano. Cómo estás comunicándote con las personas para que las personas cumplan con tus objetivos como empresa. ¿Cuáles han sido esos riesgos a los que te has enfrentado tratando de cambiar el mindset de las organizaciones? Creo que es importante decir algo, y es que en temas de legal design no todos los clientes son tus clientes. Entrar hablando de algo tan nuevo, tan diferente, que tiene esa percepción de simplemente es hacer algo muy cuadriculado, algo lindo, es un gran reto. Entonces ahí funciona muy bien como conectar con esa empatía y esa razón de ser de las empresas. Hoy las empresas están invirtiendo mucho en cultura y en bienestar organizacional. Entonces, eh, mostrarle a las empresas que esta es una forma de llevar sus relaciones laborales a otro nivel es un gran reto, que quienes logran asumirlo lo ven en los resultados, en sus resultados, en esos índices o en esos indicadores organizacionales que tienen, porque se dan cuenta que el absentismo para, que la retención funciona mejor y que la rotación del personal ya no es tan grave o no representa un riesgo legal para las empresas, porque pues una persona mal despedida genera un gran riesgo, no solamente legal, sino reputacional, porque se va a un trabajador, pero se quedan sus compañeros. Entonces hay que cuidar esas relaciones, que al final los trabajadores son el corazón de una empresa. Y las empresas que entienden eso y lo entienden a través del legal design tienen mejores resultados y crean una cultura mucho más cercana con sus trabajadores.
Dani, ¿qué consejo le darías a las organizaciones para de pronto que bajen el índice del absentismo, de los descargos de las personas en cuanto a la cultura organizacional? Que apliquen legal design. Y aplicar legal design, entonces no es solamente sentarte con el gerente, con el jefe de recursos humanos, con el abogado o el equipo en general, sino también involucrar a los trabajadores. ¿Qué pasa con el trabajador? Porque el trabajador está llegando tarde, porque el trabajador no está cumpliendo con sus objetivos, porque el trabajador está teniendo una mala práctica. Sabe que es una mala práctica, leyó el reglamento. El reglamento es fácil de leer. ¿Dónde tienes el reglamento? Porque la ley dice, bueno, decía, porque ahora ahí estamos cambiando, mutando radicalmente en el derecho laboral. Tienes que tenerlo en un lugar visible. Y es común entrar a la recepción de una empresa y ver un documento gigante pegado a una pared. Son alrededor de 50 hojas con la letra súper pequeña. Entonces la empresa cumple el requisito legal de, claro, tenemos un reglamento. La pregunta es, ¿las personas lo leen? Y eso se está reflejando en tus indicadores organizacionales. ¿Cómo hacemos para que la gente lo entienda? No necesariamente el resultado tiene que ser con dibujos y muñecos y colores. El reto es, quiero que las personas entiendan las reglas de mi empresa para que cumplan y me faciliten la vida. Porque cada vez que un trabajador incumple, un proceso se afecta y cuando un proceso se afecta, el resultado también se afecta. Y eso se traduce en pérdidas económicas. Entonces todo es una cadena. Aplicar bienestar no solamente es pensar en la salud física o mental de los trabajadores, es también pensar la relación que tienen con esas reglas que son necesarias para que una empresa funcione. ¿Alguna vez te has enfrentado a un problema persistente que tú pienses que de pronto revela alguna falla del sistema laboral? Pues creo que son retos. Una de las ventajas de trabajar con la innovación legal es que los problemas se vuelven retos para ti y lo que es un reto tiene una solución creativa, sí o sí. Entonces, la diferencia entre ver el derecho laboral de forma muy tradicional y verlo desde un punto de la innovación legal es que vas a encontrar una salida. Vas a encontrar una salida que involucre a las personas que hacen parte del conflicto para evitar o para mitigar que el impacto sea muy fuerte. Entonces, todos esos retos se vuelven oportunidades para una empresa. Ejemplos tengo muchos, donde las tensiones laborales han sido tan fuertes que incluso se ha logrado desestabilizar una empresa y sobre todo es entender también que detrás de los resultados, de los indicadores, hay personas, hay emociones y hay sentimientos. Entonces, cuando tú logras entender y canalizar bien esas emociones, al final somos personas y cuando logras canalizar bien esas emociones, pues el impacto es diferente. Y eso solamente lo puedes hacer cuando te quitas tu capa de, de abogada o abogado súper estructurado, súper egocéntrico, súper yo lo sé todo, para ponerte en el lugar del trabajador, sea cual sea, porque puede ser el presidente de una compañía, el director de un área, puede ser, no sé, una persona de servicios generales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entiendes tú esas realidades que no son tus realidades, pero que no pueden nublarte pues, de los privilegios que puedes tener o no respecto a otra persona? Entonces, es ver cómo la solución legal desde una mirada mucho más amplia, en un 360, para mitigar riesgos. Súper, Dani, eso que me estás contando. Y antes estábamos hablando sobre el cambio de cultura. Y aquí entra un elemento bastante importante en tu vida, que es el activismo legal. ¿Cómo llegaste a hacer activismo legal y cómo explicarías lo que es el activismo? Creo que en mi proceso de volverme una abogada tradicional, muy laboralista, y trabajar en grandes empresas, a explorar en el mundo del legal design, a aprender a implementarlo, vivirlo, porque es que hay una cosa que es importante y es que si tú descubres una pasión o descubres que amas algo en la vida, primero debes dejar que eso que amas habite en ti para luego compartirlo con el mundo. Entonces creo que ese fue mi proceso. Me sumergí tanto en hacer las cosas diferente y yo fui el propio modelo, ejemplo de que se puede hacer diferente, que hubo un punto de ese camino en el que dije, puedo compartir esto con más personas, porque empiezan a venir colegas
estudiantes a preguntarme cómo lo hiciste tú, cómo te atreviste a hacerlo diferente, por dónde empiezo si es que quiero empezar. Entonces ahí nace el activismo, la capacidad de entender que cuando alzas la voz puedes impactar la vida de alguien. Y empecé a compartir desde mi propia historia, desde mi propio proceso y mis aprendizajes y tal vez no aprendizajes como lo hice con más personas. Y ahí aparece dentro de las actividades que hago el tema de formarme como coach creativa y entender que bajo mi filosofía de vida la creatividad es la columna vertebral de la metodología que aplico y que esa creatividad al final es lo que te da vida para hacer las cosas de manera diferente. Entonces, cómo desde mi mirada puedo compartir el conocimiento con más personas que generalmente son abogadas y abogados que ya llevan ejerciendo la profesión, pero son infelices, que están frustrados, que siempre quisieron hacer las cosas diferente, pero no saben cómo. O tal vez un estudiante que está recién salido de la universidad y se le rompe su burbuja y se da cuenta que la vida real no es como te enseñan generalmente en la academia. Entonces, yo digo que yo me volví activista de los presuntos casos perdidos. Siempre doy con esas personas que tienen su fe en el suelo de ya, yo me quiero retirar, yo no puedo más con esto. Y es decirles a través de mi historia y a través de las herramientas que tengo, cómo puedes encontrar un camino donde tú te sientas cómoda. De dos cosas importantes. Una es lo que tú eres como persona y la otra, la persona que eres. Cuando tú logras encontrar un equilibrio entre esas dos cosas, entre tu esencia y lo que aprendiste a hacer, entonces puedes ofrecerle al mundo algo equilibrado. Pero si tú estás aparentando y solamente estás pensando en tus proyectos, en tus tareas, en tus sueños, pero te olvidas de cuál es tu esencia, cuál es ese fuego que habita en ti, por qué estás haciendo lo que haces, qué te mueve, cuáles son tus valores, cuál es tu visión de vida, cuál es tu filosofía de la vida, con qué conectas tú. Tus intereses son diferentes a los míos. Y siempre le digo a los abogados, haciendo ese activismo del que hablas, porque muchos dicen, es que la competencia, es que el trabajo, ya hay muchos abogados, yo me siento uno más y yo veo que tú no eres una más. ¿Cómo lo lograste? Y la respuesta es, sí pueden haber muchos abogados, sí la competencia es muy alta, pero cuando tú descubres cuál es tu esencia, ese es tu valor diferencial. Y eso lo puedes lograr a través de la innovación legal. Pero es un trabajo que, como su palabra lo dice, innovación necesita necesariamente ir para adentro. En ese camino, Dani, del activismo, entra en tu vida una comunidad llamada Legal Hackers. Cuéntanos qué es Legal Hackers y cómo llegas a esta comunidad jurídica. Legal Hackers para mí ha sido un gran aprendizaje. Un aprendizaje de liderazgo y un aprendizaje de cómo movilizar de manera responsable las personas que quieren entrar en el mundo de la innovación legal y tal vez tienen una falsa expectativa. Porque esto es importante decirlo y tal vez quienes ya hacemos parte de esto, pues hemos vendido y hemos mostrado una realidad que a los ojos de quien no lo ha vivido parece fácil. Entonces, cuando tú empiezas este camino y te das cuenta que es un camino de prueba, error, prueba, error, prueba, error, y eso significa que tú tengas que hacer las paces con tu relación de fallar y de fracasar constantemente, aparece generalmente algo que es la frustración y es veo todo el tiempo, escucho todo el tiempo que hay gente que lo está haciendo y vive feliz. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el camino que has recorrido? Y creo que Legal Hackers para mí ha sido ese proceso de compartir responsablemente lo que significa la innovación legal y compartir de manera muy honesta cuáles han sido esas luces y esas sombras que también hay en la innovación legal, porque como todos los caminos existen cosas que no son tan cómodas. Y aquí hay un tema también que es vital y es cada quien elige su difícil. Si yo quiero litigar, pues litigar tiene su difícil, innovar tiene su difícil, hacer las cosas diferentes tiene su difícil. Alzar la voz y creer que lo puedes hacer diferente y que el mundo te crea. Un mundo que es totalmente cuadriculado y donde mucha gente se resiste al cambio es difícil. Y es un proceso. Y creo que Legal Hackers ha sido un laboratorio creativo para abrirle las puertas a muchas personas
que entiendan, que vean y que sientan qué significa innovar. Y sobre todo, crear en conjunto, crear en comunidad. Ahorita estamos promoviendo mucho un concepto y es tejer en comunidad. ¿Cómo podemos hablar de esto en un lugar seguro y no solamente hablar de tecnología, inteligencia artificial, automatización, sino cosas que hacen parte de lo que eres como abogado? Por ejemplo, un tema súper importante, tu salud mental y tu bienestar. ¿Cuáles son tus no negociables en la vida para que seas un buen abogado sin que ser abogado afecte lo más íntimo y lo más profundo de ti? Bueno, Dani, cuéntanos dónde puede encontrarte la gente que quiera asistir también a reuniones de legal hackers, dónde puede encontrarte la gente en Laboral Trends, por ejemplo. ¿Cuáles son tus redes? Bueno, para la gente que le interese aprender cosas de legal design, pueden buscarnos como Laboral Trends, laboral.trends en Instagram. Para quienes quieran aprender, quieran sumar, tengan algún proyecto al que le quieran dar vida y eso quieran hacerlo en comunidad, está Legal Hackers. Nosotros tenemos varios canales, constantemente estamos compartiendo contenido abierto y gratuito con grandes speakers y líderes del sector de la innovación legal en YouTube, en LinkedIn, tenemos también un canal de Instagram, constantemente estamos haciendo activaciones presenciales porque nos interesa que la gente se conozca, interactúe, comparta historias, encuentre partners y le dé vida a esas ideas y a esos proyectos. A veces por miedo o por egos pensamos que mi idea es mía y no la voy a compartir, pero trabajar a veces en equipo hace que las cosas fluyan de manera más armónica, más bonita, que tengan un impacto mayor, así que eso lo pueden hacer en Legal Hackers. Viene, creo que uno de los retos más grandes que ha tenido Legal Hackers, que es hacer un evento global que reúne a muchas personas de la comunidad y adicional a eso, abrirle la puerta a quienes quieran estar cerca a esas nuevas tendencias de la innovación. Es un congreso que vamos a tener en octubre, al que le estamos metiendo mucho corazón. Así que las puertas están abiertas para el que quiere entrar, sumar, aprender, compartir. Es un lugar seguro para hablar de innovación legal. ¿Cómo imaginas tú el derecho del futuro si tejemos en comunidad, si integramos la tecnología, integramos un lenguaje nuevo, un lenguaje claro? ¿Cómo lo imaginas? Esa es una pregunta que queremos también responder en el Global Summit. ¿Cuál va a ser el futuro del sector legal? Yo me imagino un derecho en el que prevalezca más lo que tú eres sobre lo que tú sabes, donde cada quien pueda de forma natural ser sin necesidad de que tengas que aparentar o que tengas que ponerte una coraza, que muchas veces es una coraza que rompe en el tiempo a las personas. Me imagino un derecho flexible, me imagino un derecho donde tú puedas compartir abiertamente tu conocimiento, donde se pueda construir sobre lo construido, donde se pueda evolucionar, donde ese miedo al fracaso se vuelva gasolina para crear cosas nuevas y sobre todo un tema de corresponsabilidad con las nuevas generaciones, porque seguramente quienes estamos en ese proceso de liderar un cambio podemos ayudar a los que vienen, porque no se han enfrentado tal vez a distintas alternativas o opciones, pero qué bueno que para ese momento, en ese derecho al futuro, ya haya un camino más consolidado, más construido. Lo estamos haciendo muchos desde diferentes frentes, pero creo que eso le facilitaría mucho la vida a las personas. Y ya pensar en, puedo ser un abogado diferente, va a dejar de ser un sueño y se va a volver una realidad. Bastante útil, Dani, eso que nos estás comentando de balancear lo que eres con lo que quieres ser. Y para cerrar, ¿qué le dirías a alguien si está dudando en asistir o no al Global Summit? Que es una oportunidad para hacer amigos, para hacer partners, para hacer networking, para aprender, pero sobre todo para poner esas ideas en la mesa. Queremos tejer en comunidad, queremos tejer, si tú lo ves, es como ese acto que se hace en comunidad, que se hace con las manos, que se hace con las ideas, que se hace de manera muy consciente. Entonces, queremos que ese día sea un laboratorio vivo de ideas donde muchas personas que ya tienen un camino puedan compartir con otras que solamente tienen las ideas, pero tal vez no materializadas, cómo podrían hacerlas realidad. Así que es una excelente oportunidad. Es la primera vez que este evento va a pasar en Colombia, que este evento va a pasar en Sudamérica. Es un evento que ha estado en grandes ciudades del mundo como Madrid y tenemos una oportunidad para mostrar
que nosotros también estamos exportando mucho talento al mundo y que la innovación se está construyendo y está fortaleciéndose desde Colombia hacia el resto de la región. Así que es una oportunidad para crear, para compartir y para transformar. Dani, muchísimas gracias por esta conversación tan valiosa y gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue otro episodio de Escritorio Jurídico 4.0.